Muy buenos días. Estamos a martes en el Salmo 102, dentro del plan de 10 semanas en estos salmos de verano. En nuestra guía devocional lleva como título este segundo día, Declaración del dolor del salmista. Y la lectura sugerida es del Salmo 102, versículos 3 al 11. Porque mis días se desvanecen como el humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Me desvelo y soy como un pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me deshonran mis enemigos. Los que se burlan de mí ya se han conjurado en mi contra. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como una sombra que se va y me he secado como la hierba. Hay otra lectura sugerida en Mateo capítulo 27 y el versículo 46. Y las palabras son las siguientes. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y finalmente otra lectura en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él oye todas nuestras peticiones, también sabemos que recibiremos lo que le hayamos pedido. El salmista va a describir algo que es común en diversos pasajes de las Escrituras, especialmente en otros salmos. Hay muchas situaciones en las que los problemas emocionales tienen consecuencias somáticas. No obstante, aquí hay un matiz diferente al de otros casos. Si vemos, por ejemplo, el Salmo 6, el Salmo 31, el Salmo 32, inclusive el Salmo 38, encontramos en ellos que el dolor es consecuencia del pecado. Aunque hay distintas opiniones, aquí el salmista reconoce que tanto el pecado como el proceso de restauración le produjeron un profundo dolor en el alma con consecuencias físicas. En lugar de estar alimentado, descansado y en paz, el salmista se describe comiendo cenizas y llorando, tanto que las lágrimas se mezclan con su bebida en el versículo 9. Luego en el 10 el salmista reconoce que su pecado ha provocado la ira y la disciplina de Dios. Y en el versículo 11 habla de cómo esto termina exactamente como Dios dijo que lo haría, en la muerte de los pecadores. Cuando el afligido habla aquí en sus días extendidos como una sombra, la imagen evoca el final de la tarde, cuando las sombras se alargan. Y la hierba seca también apunta a la edad avanzada que da paso a la muerte. Sin embargo, en el Salmo 102, aunque no hay una mención específica de cuál fue el pecado del salmista
o como nos explicaba Germán el domingo, del pecado colectivo de la nación, sí que parece que la fuente de la angustia es el ataque de los enemigos, de los que se enfurecen y se han conjurado contra él. Pero claro, no dudamos que ambas cosas son evidencias del castigo divino. Y por los informes que tenemos de la historia del pueblo de Israel, de los profetas que hablaron una y otra vez, entendemos que los enemigos de los que el salmista habla aquí se han levantado y le han aplastado como resultado de su rebeldía. No obstante, en el versículo 9 vemos que se refiere al enojo y a la ira del Señor. Yo como ceniza a manera de mi pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira. Verso 10. Pues me alzaste y me has arrojado. Hay algunos comentaristas que nos explican que las palabras enojo e ira son las más duras que se pueden usar en el idioma hebreo. Así de duro es el rechazo que cree experimentar el salmista, pero conociendo la forma de entender el carácter del Señor en el Antiguo Testamento, podemos percibir que el autor está viviendo una situación en la que se siente abandonado por Dios. Y parece incluso pensar que no le escucha, como reclama en el versículo 2, no escondas de mí tu rostro en el día de tu angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate. Ante esta situación comprendemos mejor la angustia que hemos visto aquí y que señalamos en estos versículos en el día de ayer. El salmista sabe que estando en una situación problemática, lo peor que puede suceder es no contar con el apoyo y la atención de su Señor. Recordemos que en la cruz, el clamor más desesperado de Jesús, lo hemos leído allí en Mateo, fue en el momento en el que sintió que el Padre lo había abandonado a causa de nuestro pecado, de tu pecado, de mi pecado, que fue cargado sobre él. Sin embargo, para nosotros que ya hemos sido salvos por ese sacrificio de Cristo, podemos apoyarnos en la promesa que hemos leído en la primera epístola de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero cerrar mi devocional en esta mañana dejando con vosotros una idea principal, que es la siguiente. El salmista nos enseña cómo clamar a Dios desesperada, sincera y confiadamente durante los tiempos difíciles de la vida. Es muy interesante esta idea principal. El domingo, Germán nos dejó un bosquejo en 2 secciones, algo diferente al que tenemos en la guía devocional. En esta mañana, y en base a esta idea principal, yo quiero dejaros otro bosquejo con una división mayor. Recordando que la idea principal dice, el salmista nos enseña cómo clamar a Dios desesperada, sincera y confiadamente durante los tiempos difíciles de la vida. Mi primera división para este salmo es, si estás en aflicción, ora desesperadamente. Es lo que vemos en el versículo 1 y 2. El salmista está afligido
y clama en su desesperación. Apresúrate a responderme el día que te invoque. Señor, escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. Hermano, ¿estás en aflicción? Ora desesperadamente. No hace falta que te presentes delante del Señor con un protocolo y con palabras rimbombantes. Clama desde tu dolor, desde tus lágrimas. Clama desesperadamente si es necesario. En segundo lugar, si estás en aflicción, ora con sinceridad. Y esto es lo que vamos a encontrar desde el versículo 3 al 11 que hemos leído esta mañana, donde el salmista desgrana de una manera extraordinaria sus sentimientos. Cómo se encuentra mirándose a sí mismo en la voz de su gemido, con los huesos pegados a su carne, comparándose a aves tristes, solitarias, como un pájaro solitario en el tejado. Si estás en aflicción, ora con sinceridad. Y finalmente, si estás en aflicción, ora con confianza. Del verso 12 al 28, que Dios mediante estudiaremos tal vez a partir del jueves. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre. Tu misericordia de generación en generación. Y vamos a ver allí un despliegue de la obra y la persona divina y las razones preciosas y fundamentales que tenemos para confiar en Él. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por estos salmos de tristeza y dolor, pero que en nuestros momentos de angustia nos ayudan a abrir nuestro corazón en canal delante de ti. Tú eres un Dios de amor y misericordia. Conoces nuestras necesidades y hoy venimos a ti con un corazón abierto para clamar desesperada, sincera, pero también confiadamente. En ti esperamos, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Amén y amén. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.